Buenos días a todos. Vamos a orar y entregarnos a la oración y entregarnos a este hermoso estudio que se está preparando. Gracias, mi Padre, por la presencia de todos aquí. Gracias por darnos un día más de vida. Gracias por mantenernos en la salud a pesar de las dificultades que hay. Gracias por cuidar a nuestra familia, por todas aquellas personas que están pasando por situaciones difíciles, adversas, que no sabemos cómo salir. Danos la fortaleza, danos el camino, danos la luz para poder caminar en tu sendero y sobre todo hacer las cosas de la mejor forma. Mi Padre, siempre estás aquí con nosotros, siempre nos guías y que siempre se haga la voluntad que tenga que hacerse para que podamos caminar en el bien, en lo correcto. Gracias, mi Padre, por todas las bendiciones. Gracias por este estudio. Gracias por las enseñanzas. Mi Padre, síguenos dando la fuerza para poder seguir caminando. Y te agradezco por este momento con esta gran familia para poder seguir aprendiendo. Pido por todos aquellos que no pudieron entrar al estudio o que entrarán más tarde para poder escuchar y poder aliviar sus corazones. Que tu palabra sea un bálsamo para nuestra conciencia y nuestros corazones y poder transitar en esta vida de la mejor forma. Muchas gracias, mi Padre Dios, por todo y por todas las abundancias y bendiciones que nos das día tras día. Gracias por darnos la oportunidad de respirar, por caminar, por valorar todo lo que tenemos ahora. Gracias, mi Padre. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra. Que así sea. Amén. Gracias, Rebeca. Vamos a compartir el texto ahora. Evangelio en el Hogar, Centro Espírita Chico Javier, 14 de septiembre de 2025, estudio 191. Perdón, hoy es 21 de septiembre. La paciencia. Bienaventurados los que son mansos, porque ellos poseerán la tierra. San Mateo, capítulo 5, versículo 4. Bienaventurados los que son pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. San Mateo, capítulo 5, versículo 9. El dolor es una bendición que Dios envía a sus elegidos. No os aflijáis, pues, cuando sufrís. Por el contrario, bendecid a Dios Todopoderoso, que mediante el dolor en este mundo os ha señalado para la gloria en el cielo. Sed pacientes. La paciencia también es un tipo de caridad, y debéis practicar la ley de caridad que enseñó Cristo, el enviado de Dios. La caridad que consiste en la limosna que se da a los pobres es la más fácil de todas. Pero hay una mucho más penosa y por consiguiente mucho más meritoria, la de perdonar a aquellos que Dios ha colocado en nuestro camino para que sean los instrumentos de nuestras aflicciones y para poner nuestra paciencia a prueba. La vida es difícil, ya lo sé. Se compone de 1000 frioleras que son otros tantos alfilerazos que acaban por herir. Pero si estamos atentos a los deberes que
que se nos han impuesto, a los consuelos y a las compensaciones que por otra parte recibimos, entonces habremos de reconocer que las bendiciones son mucho más numerosas que los dolores. La carga parece menos pesada cuando miramos hacia lo alto que cuando doblamos la frente hacia el suelo. Ánimo, amigos. Cristo es vuestro modelo. Él sufrió más que ninguno de vosotros y no tenía nada que reprocharse, mientras que vosotros tenéis que expiar vuestro pasado y fortificaros por el porvenir, para el porvenir. Así pues, sed pacientes, sed cristianos. Esta palabra lo resume todo. Un espíritu amigo, el AB 1862. Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, capítulo 9. La La paciencia. paciencia. La paciencia. La paciencia es la perseverancia en el bien a través de todas las vicisitudes y de todas las circunstancias. Sin ella, el aprendizaje de la existencia se resume en recapitulaciones infinitas, en los siglos incesantes. Sin ella, sufriremos el tacón de la impulsividad agresiva, contrariando las leyes que nos rigen y operando. Por eso, contra nosotros mismos, ya que levantamos así invariablemente el círculo de fuego en el que se atormenta nuestro espíritu fatigado. No olvides que es necesaria paciencia en el dolor y en la alegría. En la prueba, ella es la serenidad, asegurándonos la certeza de que el mañana será un luminoso recomienzo. En las horas de calma, es la templanza susurrándonos la necesidad de equilibrio, para que nos hiera la conciencia. Por esta razón, ármate con ella, si te propones vencer en la batalla de cada día. Ante la ofensa, úsala en forma de silencio y perdón, favoreciendo en el adversario una visión más justa de la vida. Ante la aflicción, utiliza su influencia para que los sinsabores no arrojen tus sentimientos a los despeñaderos de la revuelta. Frente a la tempestad de cualquier procedencia, refúgiate en su templo de bondad, tranquila y espera siempre. Maldecir la oscuridad en lugar de encender una luz es insania de la inteligencia. Exigir frutos de la hierba tierna es locura que no se compadece con el entendimiento superior. Arrojar petróleo a la hoguera es amenazarse con las llamas del incendio. La paciencia es también amor, que trabaja y disculpa infatigablemente. Aprendamos, pues, a soportar y a esperar, sirviendo siempre, ofreciendo al mundo y a la vida, a los amigos y a los adversarios lo mejor de nosotros mismos. Y la paciencia se irradiará de nuestro corazón como un mensaje divino del cielo a la tierra, construyendo a nuestro alrededor, por nosotros y con nosotros, los sagrados cimientos sobre los cuales erigirá Jesús para el mundo la glorificación del reino de Dios. Emmanuel Francisco Cándido Javier, libro Dios con nosotros. Ay, no. Gracias, Rebeca. Gracias, Laurita. Gracias, Kim. Solo voy a cerrar acá mis YouTube y eso. Perdón. No lo puedo cerrar. Yo siempre batallando con mi esta. En fin, una de las, perdón, una de las, gracias por la
la lectura, gracias por la oración y gracias por la presencia a todos. La paciencia es un tema, ya tiene mucho que lo estudiamos haciendo referencia a los grandes, a las grandes pruebas, ¿no? Pero una de las virtudes más esenciales que estamos llamados a desarrollar en nuestro tiempo es sin duda la paciencia. Vivimos en un mundo que es energéticamente denso, socialmente acelerado, donde todas las demandas diarias, la rutina, las relaciones interpersonales exigen de nosotros este constante equilibrio interior. Nuestra vida está hecha de momentos aparentemente pequeños, que sean encuentros, quehaceres, imprevistos, responsabilidades, y es en este panorama o en este teatro cotidiano, no solo en las grandes pruebas o ante los grandes dolores, donde la paciencia es una herramienta fundamental para mantener la paz. ¿Por qué? Porque si lo pensamos bien, es en lo diario, en lo cotidiano, donde con más frecuencia perdemos la serenidad. Pequeñas situaciones, por ejemplo, en el tráfico, ¿no? Un embotellamiento, una palabra así que fue mal interpretada, ¿no? Una espera que se alarga más de lo previsto, por ejemplo, la fila en el banco, una página web que no abre rápido. ¿Cuántas veces nos hemos desesperado y que no funciona? ¿No? Pequeños acontecimientos que pueden desestabilizarnos profundamente y muchas veces no solo en el momento, muchas veces pueden alargarse por el resto del día. Y esto se debe a gran medida al ritmo tan acelerado en el que vivimos. Hay una sobrecarga de información, como estudiamos hace poco, las distracciones constantes, esta prisa con la que todo parece pasar. Y quienes aún no han emprendido o que no tienen un camino sólido de transformación espiritual, que somos todos nosotros que lo estamos construyendo, muchas veces solemos ser afectados por esta dinámica, ¿no? Y muchas veces genera un caos interno, una presión acumulada, una tendencia a reaccionar con irritación, con impulsividad e incluso con agresividad. Muchos viven y vivimos al límite de explotar, como una olla de presión. Ahora, el espíritu protector del Evangelio, según el espiritismo, nos dice, la vida es difícil, yo lo sé. ¿Se pueden cerrar su audio, por favor? No sé quién tiene el video. Ahí. Entonces nos dice el espíritu protector, o sea, la vida es difícil, ya lo sé. O sea que sabemos que los contratiempos son inherentes a nuestra jornada evolutiva, pero no se trata solo de soportarlos, sino de elegir ser verdaderos cristianos en cada pequeña prueba. Como dice Manuel, ofreciendo lo mejor de nosotros al mundo, a la vida, a los enemigos, a los amigos, a todo aquello y aquellos que nos desestabilizan. Entonces, frente a las irritaciones del día a día, nosotros, como espíritas en busca de crecimiento, tenemos el desafío y la misión de construir un mundo interno firme, un mundo interno capaz de mantener la paz ante los contratiempos del mundo moderno. Y ahí viene esta pregunta, ¿no? ¿Por qué permitimos que cosas insignificantes que vivimos en el día a día tengan tanto impacto sobre nosotros? Y la respuesta es súper clara, está en el texto, porque nos falta paciencia, porque aún no hemos desarrollado el autodominio necesario para conservar la serenidad, la paz ante todo lo que nos frustra y nos desequilibra. Y Jesús nos dice, ¿no? Bienaventurados los que son mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que son pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ser paciente, ser manso, ser pacífico en este mundo es de cierta forma ir contra el mundo. Pero quien lo logra se conquista a sí mismo. Y Manuel tiene una frase que dice así: quien conquistó la paciencia se conquistó a sí mismo. Entonces, esta es la orientación de hoy, ¿no? Es cultivar esta ciencia de la paz. La paciencia es la ciencia de la paz en lo pequeño,
para dejar de ser susceptibles a todo lo que ocurra a nuestro alrededor y prepararnos para lo grande, ¿no? Avanzar de una forma más consciente en nuestro camino espiritual. Esa es la paciencia propuesta de hoy. Sí, como Yuri dice, el desafío de la paciencia es el desafío de lo cotidiano, ¿no? En realidad, del pan de todos los días. Y quizás podríamos preguntarnos, bueno, ok, entiendo todo esto, pero ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo construimos esa fortaleza interior? Bueno, el espiritismo no nos deja solos, frente a este desafío. Al contrario, nos invita a reflexionar sobre lo que podríamos llamar, como dijo Yuri, la ciencia de la paz. Ahí nos proporciona herramientas y el entendimiento necesario para practicarla. ¿Y por qué le llamaríamos ciencia? Porque como toda ciencia se basa en leyes precisas que podemos estudiar, comprender y aplicar. Y el espiritismo como ciencia del infinito viene a ampliar nuestro entendimiento de la vida y nos expone una serie de elementos que quizás antes no considerábamos. Por ejemplo, nos hace comprender el impacto, el poder que tiene nuestro pensamiento y el pensamiento de los demás, por ejemplo. No son solo las palabras que nos afectan, los pensamientos y los sentimientos de aquellos que nos rodean también nos alcanzan, nos influencian vibratoriamente, incluso antes de que se diga o que se haga algo. Entonces, si no estamos atentos y no estamos fortalecidos, fácilmente seremos arrastrados a sintonías más bajas, a ese caos del que hablaba Yuri. Y por ejemplo, un buen ejemplo es el ejemplo que dio del tránsito. ¿No? Cuando estamos en el tránsito, todo el mundo está apurado, nadie tiene una hora de más en su día para perder en el tránsito. Entonces llegamos y empezamos a impacientarnos, a irritarnos, pero no solo nosotros, todo el mundo a nuestro alrededor también siente esa impaciencia, esa irritación. Entonces acabamos sumergidos en ese mar de vibraciones de impaciencia y de irritación. Entonces, si no entendemos eso, vamos a acabar incrementando, pero de a 100 esa impaciencia que sentimos. Entonces, el hecho de ignorar esta realidad no la resuelve, nos mantiene cautivos, susceptibles. Entonces la propuesta es entender estas leyes y lidiar con ellas de forma madura. Además de eso, el espiritismo también nos aclara que no solo los encarnados nos influencian. Interactuamos constantemente con una multitud de espíritus, que de acuerdo, desencarnados, exactamente, que de acuerdo con lo que tenemos en nuestra vida interior, con las vibraciones que mantenemos dentro, con lo que elegimos cultivar a pensamientos y sentimientos, acabamos atrayendo, ¿no? Tal o tal clase de espíritu. Entonces esta comprensión es vital, ¿no? Porque eso nos hace responsables a nosotros mismos de curar nuestro interior para atraer sintonías superiores. También otro aspecto que me llamó la atención es hablando de nuestro mundo interior. Kardec nos explica que nuestra naturaleza es triple. Entonces tenemos nuestro cuerpo físico, nuestro perispíritu y el espíritu. El perispíritu es el puente entre los dos, entre el espíritu y el cuerpo físico. Y en el espíritu ahí nacen nuestros pensamientos y nuestros sentimientos que se reflejan en nuestro cuerpo físico, que impactan nuestro cuerpo físico. Entonces, un espíritu que cultiva patrones enfermizos, por ejemplo, paciencia, irritación. Impaciencia. Perdón, impaciencia, no paciencia. Impaciencia e irritación termina por enfermar el cuerpo físico. Y un cuerpo enfermo le devuelve ese impacto al espíritu, generando desánimo, preocupaciones. Entonces se acaba siendo un ciclo vicioso, ¿no? Y la llave para romper ese ciclo es la paciencia. Entonces, cultivar la paciencia no es solo, no nos trae solo tranquilidad en el momento en que nos afecta, pero es mucho más que eso, es una herramienta indispensable para
permanecernos de manera óptima en todos los aspectos de nuestra vida. O sea que influencia todos los aspectos de nuestra vida, incluso nuestra salud física. Entonces, bueno, gente, vamos a abrir la palabra para comentarios. El texto, los textos son increíbles, tienen un montón de aspectos para tocar. Entonces, bueno, abrimos la palabra para preguntas y comentarios. Mirna. Hola, buenos días. ¿Tienen tips para la paciencia, para poder cultivar la paciencia? ¿Tienen forma? Porque en el tráfico, por ejemplo, poniendo un ejemplo como el que pusieron ustedes, estás desesperado, llegas, tu papá está enfermo, necesitas curarlo, necesitas hacer algo y hay tráfico. Entonces, ¿qué tips o qué procedimientos debemos de pensar o sentir o atraer para poder cultivar? Bueno, tranquilízate, sí, tranquilízate, pero mi papá se está desangrando, por ejemplo, y no llega el enfermero y necesito estar ahí. O sea, y este burro se me mete y ya chocaron ahí enfrente. Sí, ese momento, claro, es en tráfico, que hay en mil cosas, pero ¿qué podemos hacer nosotros para cultivar esa paciencia? Orar. Bueno, si tu papá se está desangrando, hay que llamar a una ambulancia primero en principal. Eso no somos los indicados a acudir, ¿no? No, no, sí, sí, pero de todos modos, ya fue la ambulancia, ya, y te digo porque pasó la semana pasada, mi papá se cayó y Sí. se rompió la cadera, lo que sea, y nos surgía llegar. Por el simple hecho de llegar, no porque yo fuera a hacer algo de este médico o algo, pero tenía yo que llegar. Entonces sí, sí pierdes la paciencia completamente. Quería yo estar ahí, necesitaba yo estar ahí. Eh, Entonces, Esas son ¿qué- situaciones un poco más extremas, Mirna. O sea digamos, la vida de alguien depende de nosotros o es un no que poco... dependa, sino yo quería estar ahí. Sí, Yo sí, sí, necesitaba estar ahí entiendo. porque se acababa de romper la cadera, le dolía, llegó la ambulancia, o sea, sí hubo de todo, pero yo quería estar ahí, nada más. Yo, o sea, sentía esa impaciencia de estar ahí con él. Entonces, sí, se vino tráfico, se vino todo, pero yo quería estar ahí. Sí, Entonces, ¿qué hago en ese momento? Sí, dice Arturo, orar, pues sí, yo creo sí. que es nada más orar. Sí, sí, porque podemos dar muchos tips o sea, situaciones de toda la vida, poner en el tránsito una situación de todos los días. No siempre es tan extrema, así como tu caso, que realmente queremos estar ahí por la salud de alguien. Pero pues, sí, en ese caso, porque estando encerrado en un auto donde no, o sea, no nos es posible hacer nada más que esperar y seguir avanzando con los autos que están delante de nosotros. Entonces, en esos casos sí, es orar y es cultivar la paciencia. Ahora, en el caso de todos los días, es tener conciencia de todo esto, lo que nos enseña la doctrina espírita, toda la cuestión de vibraciones, de que no simplemente nosotros estamos impacientes en el auto, pero todos los demás. Y si nos dejamos ir a esa desesperación, no llegaremos más rápido a final de cuentas. No llegaremos más rápido. Entonces, personalmente diría, sí, tips, hay, sí, la oración, poner una conferencia, un audiolibro, música que nos tranquilice, no, eso sí, de todos los días. En tu caso en particular, sí, la oración, pero, o sea, no son cosas tampoco que ocurren todos los días, ¿no? Son eventos raros así. Emmanuel nos da en este texto, ¿no? Una serie de instrucciones, ¿no? Dice, ante la aflicción, utiliza la influencia, frente a la tempestad, no, no, no. Entonces hay donde dice, frente a la tempestad. En ese caso estabas como quien dice en una tempestad, ¿no? Y las tempestades pueden ser de dos tipos, externa, ¿no? Un problema económico, una enfermedad de un ser querido, una traición, o puede ser una tempestad interna, o sea, un ataque de ansiedad, una tristeza profunda, una irritabilidad, un miedo, ¿no? Que te puede paralizar. Entonces, Manuel nos dice, cuando la tormenta llegue, no es que debes de salir a enfrentarla con tus propias fuerzas, porque nos aplastaría, porque no tenemos las estructuras, ¿no? Tú dijiste, yo estaba en la impaciencia, yo quería llegar, no tenemos la estructura. Entonces, él dice, frente a la tempestad de cualquier procedencia, refúgiate en su templo de bondad tranquila y espera siempre. Refúgiate en la paciencia. La paciencia es un templo, es decir, yo paro
busco ese lugar interior, es raciocinar que yo no puedo hacer nada en este momento, que no puedo ir más rápido con mi paciencia, es cultivar esa paz interior, ese refugio del alma, es dejar de luchar con la tormenta. Dejar de quejarte, no avanza, dejar de forcejear porque tu compañero de un lado no se hace a un lado. Entonces, recurrir a la oración, como dijo Arturo, muy bien, recurrir a la oración. También puedes simplemente tratar de guardar así como que un momento de quietud para fortalecerte, para poder tener la lucidez de cómo tomar la mejor decisión frente a esa tormenta. Porque si estás así como en ese caos, olvídate. O sea, no vas a poder, no la vas a poder pasar, ¿no? Al contrario, te vas a enfermar tú porque todo pasa por uno mismo. Entonces, ese refugio que Manuel nos llama es, es regresar a la fe, recordar la fe. Confiar que hay una ley divina de amor, de justicia que todo lo gobierna. Encomendarte a Dios, Señor, te encargo a mi padre que está pasando por una situación difícil. Ayúdame a tranquilizarme, porque nosotros estamos conectados con todo. Entonces, tu energía, quieras o no, también le afecta a él. Entonces, la paciencia es eso, ¿no? Aferrarnos a la calma, aferrarnos a la paz, decir, Señor, yo confío. Aparte, en ese caso, Mirna, lo que me hace pensar que esto puede ser una prueba, no sé, un caso extremo. Así que, bueno, hoy que es la prueba, tengo que tener paciencia. Pero no podemos llegar así de la nada a esos casos más extremos y esperar que de la nada nos nazca la paciencia que nunca tuvimos. Entonces, en todos los pequeños cosas del día es ir practicando, practicando, practicando. Para cuando lleguen casos así, bueno, ahí ya tengo algo detrás, tengo algo de qué agarrarme, no tengo ya práctica, ¿no? Entonces ahí sí digo, bueno, ahora sí puedo ir aplicando todo lo que fui generando, todas esas pequeñas experiencias, hoy van a dar fruto, porque hoy realmente la necesito. Entonces todo eso, ir aplicándolo y es algo que se construye paso a paso, a cada día. Como Yuri dijo, no en los grandes desafíos, pero en los pequeños de todos los días, ¿no? Karen levantó la mano y creo que Antonio Muchas también. gracias. Gracias, Mirna. Karen, Hola, sí, buenos días. Quería hablar sobre la parte del texto que dice, sed pacientes, la paciencia también es un tipo de caridad. Y me ponía a pensar, por ejemplo, muchas veces, no sé, cuando yo he llegado a ser impaciente, tal vez pues con amigos, con familiares o con personas que a lo mejor no comparten lo que yo creo, lo que yo pienso, ¿no? Cuando tienen otro tipo de pensamiento y como muchas veces nuestro primer impulso puede ser reaccionar, así como reaccionar impulsivamente, como diciendo es que no lo entienden, ¿no? Entonces, esta parte me llamó mucho la atención porque dice es un tipo de caridad y sí, o sea, ser caritativo, caridoso en el aspecto de entender que ellos todavía no comprenden a lo mejor algunas cosas o están ahorita en otro momento de su vida, ¿no? Entonces, esa paciencia, la verdad, por ejemplo, yo la practico constantemente, pues ya he compartido, ¿no? Que mi papá tiene otro tipo de ideología. Entonces, muchas veces saca él así como que un tema como queriendo como decirme, es que no es cierto, lo que tú crees no es cierto. Y para mí es así como que, híjole, así pone a prueba mi paciencia todos los días, ¿no? Pero, pero, pero digo, sí, ok, a lo mejor es un tipo de caridad, pero también es como amor, ¿no? Así como dicen en el último, casi en el último párrafo que dice, la paciencia es también amor, que trabaja y disculpa infatigablemente. O sea, no te cansas de estar disculpando o de estar aceptando que a veces las cosas no van a ser como tú quieres y que también no puedes cambiar los pensamientos de los demás, que no puedes cambiar la forma de ver de los demás. Este, para mí sí ha sido como que un poquito complejo, yo creo que para todos los que estamos aquí, intentar explicar a algunas personas, ¿no? Lo que, nuestra forma de pensar, lo que entendemos, lo que vivimos, lo que sentimos. Y se vuelve cansado, o sea, sí se vuelve cansado como,
no el intentar convencer, pero el intentar explicarse uno mismo. Y esta parte que dice que es también amor, que trabaja y disculpa infatigablemente, pues me hizo así como pensar como es realmente la ley de amor y caridad, ¿no? Así como dice Jesús, o sea, ser pacientes, ser caritativos, también caridosos, es eh, aceptar que cada quien va a su ritmo, no querer cambiar a los demás. No podemos cambiar a los demás, tenemos que empezar por nosotros mismos, ¿no? Muchas veces, pues sí, quisiéramos que las personas actuaran como nosotros queremos y, y es algo bien difícil porque es una parte, hablo por mí, es una parte nuestra o mía de querer controlar las situaciones. Entonces también creo que la paciencia es entender que todo está en manos de Dios, que realmente hay cosas que no están en nuestras manos y no van a cambiar porque nosotros queramos, sino hay cosas que solo Dios sabe cuándo van a pasar, ¿no? Y más que nada era como esa parte y otro que me hizo pensar también, justo en el párrafo que dice, la paciencia es también amor que trabaja y disculpa infatigablemente. La palabra infatigablemente como que me causó un poco de conflicto, la verdad, porque a veces uno disculpa, no sé, una acción, ¿no? Que te genera conflicto y la disculpa una y dos y tres y cuatro y cinco y dices, ok, infatigablemente, pero ¿hasta dónde? O sea, ¿hasta dónde yo tengo que aguantar algo, ¿no? Que ya me está afectando de alguna manera. Sí soy paciente, sí acepto que cada quien va a su ritmo, sí acepto que no estamos en el mismo camino, en la misma sintonía, pero ¿hasta dónde yo tengo que aguantar como estar ahí? O sea, o aceptar, ¿no? Ciertas cosas, como que ahí me entra un poco de conflicto, así como que un poco de duda, como sí soy paciente, pero ¿qué tan paciente? O sea, ya cuando empieza a afectar tal vez tu estabilidad emocional o tu paz mental, ahí yo creo que también pues hay que saber cuándo retirarse, ¿no? Entonces, me pareció un tema súper, súper importante porque, como lo mencionaron, es algo que vivimos todos los días vivimos luchando con esa impaciencia de querer todo de manera instantánea, de sentir que se nos va la vida y que no estamos haciendo nada. Este, la otra vez estaba viendo como un comercial de estos de Amazon Prime o de Mercado Libre, no sé, de que si la vida va rápido, tú también tienes que ir rápido, ¿no? Así pídelo ya, llega a tu puerta en un día, llega, o sea, es algo así como que vivir corriendo, ¿no? Todo el tiempo corriendo. Este, Me ponía a pensar cómo ahora para investigar, ya ni siquiera es de que, métete a un libro, métete a buscar, ya no. O sea, yo en lo personal me meto a buscar ChatGPT y me da la respuesta en ese momento, ya ni siquiera me meto a buscar más fuentes y yo sé que está mal. O sea, es algo como que ya caemos tanto en el comodismo y en esa necesidad de querer todo en este momento que pues ya no nos esforzamos, ¿no? Y cuando algo implica esfuerzo, pues te impacienta. Entonces, sí es mucho por reflexionar. Gracias. Gracias, Karen. Eso que dijiste, Karen, sobre nuestros familiares que a veces no entienden, viene aquí a resumen, ¿cómo se dice? Alcanza. No alcanza. Ah, hace eco con lo que dice acá Emmanuel. Dice, exigir frutos de la hierba tierna es locura, que no se compadece con el entendimiento superior. Bien lo dijiste, o sea, a veces nuestros seres queridos no entienden ciertas situaciones que queremos cambiar. Exigir frutos a la hierba tierna es locura. O sea, imaginen que seamos agricultores y que plantamos una semilla y al día siguiente ya queremos recoger los frutos. Es absurdo, absurdo, perdón. Entonces, todos entendemos que todo necesita ese tiempo, ¿no? Para germinar, para repetir, dice No. Antonio. Eh, pues sí, todo necesita tiempo para germinar, para crecer, para madurar. Entonces, en la vida material y en la vida espiritual nos comportamos muchas veces como ese agricultor. Entonces dice Karen, no, o sea, quiero que mi familiar cambie, queremos muchas veces que cambien de idea o que cambien de carácter de un día para otro, o que un problema de salud económico se resuelva inmediatamente, o que nosotros mismos
después de años de cultivar ciertos hábitos malsanos, seamos perfectos de la noche a la mañana. Entonces, hay que esperar, ¿no? Esa hierba tierna, ¿no? Que va a llegar un momento en que van a entender, va a llegar un momento en que las soluciones van a llegar, ¿no? Entender que es una locura muchas veces creer que nuestro tiempo son los tiempos de Dios. Y no es así, y no es así. Entonces es entender nuestras leyes divinas. Tampoco es el tiempo de los demás. Tampoco el tiempo de los demás, exactamente. Ahora dijiste, o sea, ¿hasta cuándo disculpa? ¿Dónde está la línea? Simón Pedro le preguntó eso a Jesús. O sea, ¿hasta cuántas veces debo perdonar, Señor? ¿Cuántas veces? 7 veces, no, 70 veces 7. O sea, indeterminadamente, incansablemente, hay que perdonar. Claro que tú estás diciendo, no, ¿hasta qué momento me afecta y decido retirarme? Es el buen sentido también, Karen. No, es que no puedes estar estando ahí todo el tiempo pisoteándote, que te estén pisoteando y quedarte como si nada. No es eso. Es simplemente elegir que yo no me engancho con eso y me retiro, finalmente, sin guardar rencor, sin resentimiento, simplemente decido como no entrar en esa energía, disculpo y me retiro, algo así. Pero por eso también en esos casos para nosotros el estudio es importante porque también tenemos que tener nuestros argumentos, ¿no? Como divulgadores de la doctrina. Y seguido cuando llega así gente que es más atea, llega con muchos, llega no con la ciencia y con lo que dice esto y lo otro, y nosotros tenemos que tener nuestros argumentos también, ¿no? Para establecer una discusión sana, no para crear así una pelea, a ver quién que el mejor gane, pero para dar nuestros argumentos, ¿no? ¿Por qué creemos en tal o tal cosa, lo que nos trae la doctrina? Siempre con paciencia y tranquilos, ¿no? Porque a veces esas semillas, ¿no? Que tiramos así acá y allá, acaban germinando a veces, ¿no? Las personas acaban pensando, tiene sentido lo que me dice porque el espiritismo tiene sentido, tiene sentido común. Entonces la gente a veces van a decir, me tiene sentido lo que dijo esto, o sea, la ciencia poco a poco está llegando también a esa parte que no vemos, que no podemos medir, un poco más espiritual. Entonces, bueno, tenemos que estudiar para eso y sí, tener nuestros argumentos. Creo que iba Antonio, no sé si alguien más había levantado la mano, vi mi mamá, pero fue Antonio. Tú, Nada más le quería decir a Mirna que una de las, como si ella quiere algo físico para hacer, incluso antes de orar, es respirar. Como bien dijo Caro, ahí respirar es algo que como damos tan por sentado porque como lo hacemos todo el tiempo y si no lo hacemos, pues no estamos aquí, lo damos tan por sentado que no tomamos atención al respirar. Este, pero la respiración es muy importante. Hay varias técnicas de respiración, pero es fácil solamente checar como en internet técnicas de respiración como para tranquilizarnos. Y tenemos ese pensamiento de que respirar más para tranquilizarnos, pero en realidad es respirar menos, largo y profundo y intentar como no. Y eso a mí me ayuda mucho, por ejemplo, lo he estado practicando más últimamente, pero me está ayudando mucho para tranquilizarme, como para, incluso antes de orar, respirar y ya con la cabeza un poco más clara, pues ya poder pedir pues sí, o sea, respirar solamente te tranquiliza y te ayuda como a ponerte en el momento presente y con eso empezar a resolver lo que tienes que hacer. Yo creo que es una gran herramienta que como que no tomamos tanto en cuenta, que no, y es tan sencillo porque no ocupamos nada especial, todo lo que tenemos ya lo tenemos incluido. Y aprovechando, quería comentar acerca de ese tema me llamó mucho la atención porque justo estaba pensando cómo a veces las cosas, nosotros queremos que las cosas sucedan en cierto momento, o queremos como que las cosas empiezan a moverse como nosotros queremos, y a veces las cosas van más lento de lo que nos gustaría, pero no nos damos cuenta que esos momentos en los que sentimos que estamos estáticos
son necesarios para pues reflexionar, para introspeccionar de nosotros, de nuestras acciones, de lo que estamos viviendo. Y algo que me gustó del texto es que dice que la paciencia no solamente va cuando tenemos situaciones de dificultad, sino también cuando estamos en momentos como de placer, ¿no? Por decirlo así, como que sentimos que va todo bien. Tener paciencia porque sabemos que nada es todo, o sea, todo se va a acabar, todo tiene un ciclo, todo termina, todo vuelve a empezar. La paciencia también creo que nos da esa perspectiva de pues disfrutar el momento presente sabiendo que eventualmente pues va a terminar, para bien o para mal lo que estemos pasando, y pues también darnos un poco de humildad en las situaciones que vivamos, ¿no? Este, a veces queremos que las cosas vayan a nuestro ritmo y no es así, todo tiene que ser al tiempo que pues la divinidad y Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Y a pesar de que a veces no lo veamos, es difícil, porque como dijo Karen, estamos tan acostumbrados a tener todo al instante, y creo que como esta situación moderna de que todo es tan automático, nos está haciendo pues menos reflexivos a aprovechar los momentos buenos incluso, como que vamos tan acelerados que no nos damos tiempo de disfrutar lo que tenemos y estamos siempre pensando, o al menos yo lo hablo por mí, ¿no? Siempre estoy pensando en más allá. Ni siquiera disfruto lo que estoy haciendo, ya estoy pensando en qué va a pasar 5 minutos, media hora, una hora, un día, una semana, un año. Y siempre estoy pensando ansiosamente qué va a pasar más y más y más. Y no me estoy como presente de que me da la paciencia de disfrutar, la paciencia de poder disfrutar en esos momentos que estoy viviendo, porque pues nada es eterno. Entonces, una gran reflexión y gracias por el texto. Gracias, Eh, Antonio. Es un poco un equilibrio de todo, ¿ah? Porque sí tenemos que tener previsión para el futuro, o sea, no podemos solo dejar todo al azar. Sí tenemos que hacer tampoco también lo que nos corresponde, no podemos sentarnos a ser pacientes y que la vida pase delante de nosotros. Entonces, como un equilibrio en eso, en hacer lo que nos corresponde, tener previsión para el futuro y tener paciencia, ¿no? Mientras las cosas se van dando en el momento presente. Marisol. No, iba mi mamá. Ah, Rosa. Espera activa, paciencia activa, exactamente. Exactamente. Buenos días. Para complementar algo de lo que dijo Toñito, me llamó mucho la atención la parte donde decía que estemos atentos a los deberes que nos son impuestos, a los consuelos y compensaciones que por otra parte recibimos a través de hombres, o sea, de reconocer, debemos de reconocer que son más las bendiciones que recibimos, mucho más que los dolores. Nosotros nos fijamos mucho en lo que no tenemos, en lo que nos hace falta, en lo que necesitamos, pero no vemos realmente todas las bendiciones que recibimos. Toñito mencionó algo de que por inercia respiramos si no nos tuviéramos aquí, pero el hecho de que estemos respirando ya es una bendición. Yo ahorita tengo problemas de salud y me cuesta mucho trabajo respirar. Y entonces cuando no tienes es cuando empiezas a valorar, pero no, tenemos que empezar a valorar día con día, momento a momento, todas las bendiciones que tenemos, todo lo que nos llega y estar atentos en todo eso, lo bueno que nos llega y no en lo malo. Gracias. Y la cuestión de la paciencia no ha sido mucho una de mis características, pero la estoy trabajando. Espero llegar algún día a ser paciente. El reconocer la impaciencia ya es el primer paso. Vamos bien, entonces. Marisol, gracias, ma. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, recordemos que Dios nos hizo a su semejanza y una de las virtudes que tiene Dios es esta, la paciencia. Y en Segunda de Pedro, ahorita estaba buscando un texto, dice, Jehová no es lento para cumplir sus promesas, como algunas personas creen, más bien
Él es paciente con ustedes, porque no desea que ninguno sea destruido, sino que todos lleguen a arrepentirse. Ay, está muy bonito. Y es lo mismo que estaba hablando Karen de que ella es paciente, ¿no? Con su padre, que pues tal vez no comprende, no entiende en este momento de su vida esto que estamos estudiando. Y en el texto justo vienen varias frases que resuenan en mí, que dice, el dolor es una bendición que Dios envía a sus elegidos. Entonces, hasta donde yo también logro comprender, cada que pasamos una circunstancia es porque nosotros elegimos tener esa lección en este plano terrenal, ¿no? Entonces es una prueba más de todas estas virtudes con las cuales Dios nos hizo, ¿no? La paciencia, el amor, y demás. Entonces hay que tomar en cuenta que en la prueba la paciencia es la serenidad, lo dice ahí en el texto, y por esta razón ármate con ella. O sea, me imagino una armadura literalmente de paciencia para con nuestros hermanos, ¿no? Y lo dice también acá, frente a la tempestad, refúgiate en su templo de bondad. O sea, hay muchas cosas, muchas palabras fuertes que sacar en este texto y básicamente como a Mirna, ¿no? Se le presentó esta situación, pues ármate con todas estas virtudes que tiene Dios. Si pasa alguna circunstancia, todos hemos pasado circunstancias fuertes, es una prueba más que nosotros elegimos al final del día para poder superarla. Y muchas veces pasamos ciertas situaciones o pruebas eh, que al final del día nos provocan esta impulsividad agresiva, como dice el texto, pero una vez escuché una frase de una persona ya adulta que me lo dijo, me dijo, a veces lo mejor que puedes hacer es nada. O sea, me quedó tan así grabada en mi cabeza que cuando me pasa una circunstancia que digo de que estoy a punto de explotar, no, ya no hago nada. Es como ahora no hagas nada, deja que pase el tiempo y tal vez mañana se aclare un poco más la idea y funciona, me ha funcionado hoy por hoy. Yo solía ser, bueno, todavía muy arrebatada. Entonces, estoy trabajando en ello eh, y obviamente la frase de el dolor, o sea, la paciencia es dolor, ¿no? Algo así entendí. Entonces, es como cuando terminas una relación, duele. Entonces, tú eliges si entrar al dolor y irte al hoyo y salir, o eliges la fiesta, los amigos, el despapalle y demás. Así lo veo como o te sumerges aquí en este lado, en el dolor, en el sentir, en esta parte que tiene que sanar para poder resurgir, o pues lo oculto, que no sentir, lo tapo con otras cosas que me distraen de lo que hay dentro de mí, ¿no? Entonces, ese es como mi comentario y bueno, me gustó el texto que está en la Biblia, lo pueden buscar. Segunda de Pedro 3:9 y es todo. Gracias. Gracias, Gracias, Marisol. Marisol. Tocaste muchos temas y una de las cosas es que Manuel nunca escribe nada sin ningún significado, ¿no? Ninguno de los espíritus elevados como él, cada una de las palabras, cada una de las frases tiene un significado. Y eso que dijiste sobre el dolor es súper importante entender porque hay personas que apenas acaban de empezar el estudio con nosotros y cuando podemos decir es difícil como entender el por qué agradecer el dolor, ¿no? Entonces no se trata este dolor que nos habla el espiritismo de agradecer el dolor, no se trata de celebrar el dolor, sino comprender su origen y el propósito.
¿no? No es que vamos a hacer una fiesta cuando se nos muere alguien, una gran pérdida, un dolor, ¿no? Duele, el dolor duele y es humano sentirlo, pero el espiritismo nos invita a no quedarnos en la queja, ¿no? Lo que dijo Marisol, a buscar un sentido detrás del sufrimiento. El dolor se nos presenta como un mecanismo de purificación y de despertar. ¿Por qué? Porque muchas veces expiamos las energías del pasado o del presente también, ¿no? El dolor ayuda a liberar cargas kármicas, limpia el espíritu de los errores que hacemos presentes y en vidas pasadas. El dolor muchas veces nos doblega el orgullo, ¿no? Muchas veces el sufrimiento nos humilla sanamente, nos enseña la humildad, la compasión, la necesidad de cambio. El dolor nos despierta. Por ejemplo, una enfermedad puede hacer que una persona deje el alcohol, que deje las drogas, que deje el cigarro, ¿no? Que revise su vida, que cambie radicalmente. Entonces, las pruebas nunca son castigos, sino son oportunidades de reparación y crecimiento. Son deberes, como dijo mi mamá, habló de los deberes, situaciones, como dijo Marisol, que aceptamos antes de venir a este mundo, que hacen parte de nuestro plan reencarnatorio, de plan de evolución. Entonces, agradecer por el dolor no es agradecer el dolor en sí, sino la oportunidad de avanzar, de crecer, de purificarse. Eso es lo que nos llama el espiritismo, ¿no? De agradecer el dolor sin rebelión, porque la rebelión cierra la puerta, la aceptación abre los caminos. Entonces, no rebelarnos, no estancarnos en la amargura y aprender de la lección. Y si aceptamos con paciencia, extraemos enseñanzas y nos fortalecemos espiritualmente. Dios, eso es algo que debemos de tener bien claro. Dios jamás, jamás, nunca es injusto. Somos nosotros quienes no entendemos ese plan mayor. Esa es la gran diferencia. Porque muchas veces lo que parece injusto para nosotros aquí en la materia tiene un sentido mucho más grande en el plano espiritual. Entonces es siempre la confianza en Dios y entender que todo dolor tiene un propósito, todo sufrimiento, toda aflicción, toda circunstancia tiene un objetivo, perdón, un propósito dentro de las leyes de amor y de justicia. Entonces, solo quería especificar esto y bueno, después regreso con otras cosas que dijo Marisol, que es bien, bien importante. Carolina o Rebeca. Sí, yo me hizo recordar Marisol ahorita, ayer estaba escuchando un audio acerca del pueblo de Israel. Hizo la comparación, el pueblo de Israel tardó 40 años en ser liberado, cuando en el mismo, o sea, y lo dijo esta persona que estaba escuchando, cuando pudo haber sido 2 semanas. O sea, cuando pudo haber sido 2 meses máximo, pero realmente fue el tiempo que necesitaba el pueblo de Israel para poder encontrar eso, ¿no? O sea, y realmente me quedo pensando en, ese es el mismo tiempo que cada uno necesita para encontrar lo que tenga que encontrar. Por ejemplo, la paciencia. Yo la tuve que encontrar a través de tanto dolor, a través de tanto sufrimiento, también a través de también herir a otras personas. O sea, esa paciencia de, por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando jugaba fútbol, en esos entonces, pues recuerdo cómo en alguna jugada se descontroló todo y pues hubo pelea a un nivel que salió otra banda de la parte de atrás de la cancha. Y bueno, en fin, fue una pelea tan fuerte que yo dije, wow, o sea, se pudo haber evitado con el momento en el que yo me pude haber detenido y no empujado a la otra chica. Entonces, son momentos de ira, son momentos de que yo no tenía en ese momento mi armadura de la paciencia. Pude haber respirado. Hoy por hoy, claro que lo he aprendido hoy por hoy, pero a través de muchas cosas que me han pasado. También acepto que esta impulsividad que a veces uno tiene de control, de hacer cosas, de muchas cosas que uno carga, pues claro que es un aprendizaje día a día. Y hoy por hoy les puedo decir y les quiero compartir que de una u otra forma uno también intenta de respirar. Yo creo que esa es la mayor medicina que yo he tenido, el tema de respirar y salirme un poquito para poder ver como todo el contexto y decir, no. O sea, ¿desde dónde me está hablando la otra persona? ¿Desde dónde lo está haciendo? O sea, y me han pasado una serie de cosas que digo, bueno, y es una práctica constante, pareciera que las pruebas están y están,
por ejemplo, un correo que apenas acabo de recibir, igual, o sea, provocando a que tal vez yo responda. Y yo dije, no, o sea, y el texto me lo dijo, porque todavía lo hablamos con otras personas y dijimos, vamos a responder este correo o no. Y aquí hay una parte, déjenme buscarlo, en donde dice, um, dice, ante la ofensa, porque en el correo se menciona que hay un grupo en donde ofenden, pues en este caso a mí y a otras personas. Ante la ofensa, úsala en forma de silencio y perdón, favoreciendo en lo adversario una visión más justa de la vida. Esta persona obviamente lo redactó porque dice que ya no podía dormir. Yo no le puedo dar una respuesta de, pues al final yo ni siquiera estaba enterada de lo que se estaba pasando, pero solamente ella, para ella o para él, porque fue anónimo, fue para él ya lo tenía mucho, ya le estaba pesando la conciencia, yo creo, y no podía ya dormir y lo mandó. Y yo dije, le voy a contestar, no le voy a contestar, decido no contestarle y al final, pues digo, de una u otra forma tampoco hacer esto más grande. Y creo que de esto se trata, ¿no? Aquí otra de las cosas que dicen pues es arrojarle petróleo a la hoguera. Y es algo que uno también tiene que ir como aprendiendo y es algo que también pues lo comparto, ¿no? O sea, a veces respiro mucho y digo, bueno, no le vamos a dar pues de una u otra forma más llama a una situación, ¿no? Entonces, me quedo pensando en que cada uno tenemos nuestros procesos y los tenemos que respetar. Y obviamente también está el mismo ejemplo con los familiares, ¿no? O sea, yo con mi hermana, o sea, también yo estoy segura que mi hermana me tiene paciencia, que yo a veces no entiendo, digo, bueno, pero si yo no hago nada para provocar a otras personas, ¿no? Pero sí se necesita, o sea, sí veo que sí debe de haber una paciencia porque tal vez soy un reflejo de la otra persona que hace que pues algo bote y bueno, pues es un ejercicio que todos los días tenemos que hacer, ¿verdad? Eso lo tenía que responder Marisol o Carolina, ¿no? No sé, a ver, Gracias, Rebe. confesionario. Pero bueno, eso es lo que yo pienso. Voy a aplicar la del silencio. Pero bueno, aprovechando, ¿no? El micrófono abierto. Creo que también, digo, sí aplica la paciencia en todas las áreas de nuestra vida, con los otros y en todas las situaciones que nos acontecen. Pero creo que principalmente o inicialmente ocurre con la misma vida y sus procesos, pero también con nosotros mismos y darnos cuenta, porque nosotros que estamos estudiando, pues a veces, o a mí personalmente me pasa que digo, es que ya sé aquí lo que yo tengo que hacer, pero para que ese proceso se internalice en mi ser, en mi actuar, en mi todo, en mi campo de acción, en mi campo más íntimo, pues va a ocurrir un proceso, un tiempo, ¿no? Y ese tiempo no va a ser un tiempo pasivo, un tiempo donde yo diga, ah, bueno, de aquí a 2 meses, de aquí a 10 años, no. Es un proceso que ocurre en la misma práctica, donde se van presentando situaciones que te invitan a responder de nuevas formas. Exacto. Y es justo ahí donde entra como lo que hablaba ahorita Rebeca, ¿no? O sea, esa pausa donde te detienes, respiras y dices, o respondo de la misma forma, esta impulsividad de todo el tiempo, lo que fluye naturalmente, o me detengo, respiro, entra esta parte racional que dice, ya sé cómo lo tengo que hacer, e intento responder de una forma diferente o nueva, ¿no? Y a lo mejor a la primera vez no va a salir, y a lo mejor a la segunda sale más o menos, y a lo mejor a la tercera otra vez me vuelvo a ir en la viada, pero pues es un camino de constante, es un camino de mucha perseverancia. La vida misma es mucha perseverancia en el bien
y en lo que uno ya sabe que tiene que hacer. Y a mí me pasa que a veces me desanimo, ¿no? O sea, la vuelvo a regar y digo, ay, otra vez, y soy como un poco dura conmigo y, me desanimo y a veces hasta yo misma me echo piedras y es como, y acá, por ejemplo, Rebe luego me dice, tranquila, o sea, como no le eches más carga negativa a lo que ya está pasando, ¿no? O sea, como en el texto, perdón, en el texto dice maldecir en la oscuridad. En vez de maldecir en la oscuridad, ¿qué tenemos que hacer? Dice, es en lugar de encender una luz, o sea, tenemos que encender esa luz, o sea, tenemos que ser nosotros los que encendamos esa luz. Sí, a veces, pues, digo, cuesta un poco de trabajo, ¿no? Pero creo que es el trabajo que nos compete y que nos corresponde hacer. A veces creemos que son grandes tareas, ¿no? Como en el texto decía que cumplir lo que se nos encomienda y a veces creemos que son grandes tareas, pero en realidad a veces es simplemente encender esa luz en medio de la propia oscuridad, ¿no? De tus propios pensamientos, de tu propia forma oscura o negativa de actuar. Es simplemente hacer ese esfuerzo para encender una luz y para darle claridad a cosas que habían estado ahí, pues sumamente oscuras y ocultas, ¿no? Entonces, es un proceso, sí, de mucha paciencia con uno mismo y en la misma medida que uno va cultivando la paciencia interna, pues también aprendes a entender a los demás porque dices, bueno, no soy la única persona en la tierra que está atravesando dificultades, ¿no? Y si a mí me cuesta teniendo este estudio y este conocimiento, pues qué será de aquellos que ni siquiera tienen idea de esto, ¿no? Entonces, es una práctica de mucha constancia. Gracias, Rebeca. Gracias, Carol. Estaba pensando con lo que dijiste, Carolina, que seguido vemos la vida así, como que nos enfocamos más en el exterior, en los cuerpos, en las vidas. No, a veces decimos, "Ah, si no en esta vida, será en la otra". Pero en realidad la única vida que existe es la del espíritu y lo que tenemos siempre enfrente son las condiciones necesarias para cambiar nuestro espíritu. Entonces decimos, soy impaciente con mi profesor, con mi hermana, con diferentes personas, pero es lo mismo, siempre el mismo patrón que tenemos enfrente nuestro, el que tenemos que trabajar. Y hasta que no lo trabajemos, va a seguir ocurriendo en esta vida, en otra. Entonces a veces siempre pensamos que tenemos tiempo, no adelante. Pero en realidad no, porque es siempre el mismo patrón que se está repitiendo y que nos exige trabajar nuestro espíritu, lo que tenemos, nuestro espíritu, lo que somos. Y otra cosa que dijo Rebeca hablaba de las otras personas. Y esto también nos lo dice Emmanuel en el texto, que a veces pensamos que la paciencia nos afecta solo a nosotros, porque a fin de cuentas nosotros nos sentimos impacientes y somos los que sentimos eso. Pero cuando nos dan esas impaciencias y irritabilidades y, y se lo mandamos a otras personas en el trabajo, eso nos acaba generando karma, ¿no? Que va a regresar a final de cuentas, ¿no? Él habla así en ciclos, en los próximos ciclos, en reencarnaciones. Y si seguimos paseándonos por la vida de esa manera, sin trabajar sobre eso, vamos a acabarnos afectando no solo nosotros, pero todo nuestro alrededor, generando karma y karma y karma y karma. Él habla de recapitulaciones infinitas, ¿eh? Entonces, no pasaste la prueba, vas a volverla a empezar. Va a volver, y va a volver, diferentes personas, diferentes cuerpos, siempre el mismo patrón que en nuestro espíritu tenemos que trabajar. Entonces, Quería mencionar aquí, Carolina habló un poco de ese ejercicio, hablaste de perseverancia y es interesante porque en el Nuevo Testamento hay diferentes, no, hay mismos versículos con diferentes significados según, no significados, con diferentes traducciones según la Biblia que se utilicen, ¿no? Pero la paciencia es uno de ellos y muchas veces en un mismo versículo paciencia está traducida como perseverancia o también como fortaleza. Es interesante porque es un todo, ¿no? Es paciencia, fortaleza y perseverancia vienen a conformar un todo, porque cuando eres paciente, te fortaleces, cuando perseveras, caes, vuelves a empezar. ¿Qué es perseverancia?
es volver a empezar, es recomenzar después de las caídas. Entonces, ¿y qué es recomenzar después de las caídas? Es tener paciencia ante las circunstancias, las situaciones. ¿No? Carolina habló de ejercicio, eso me llamó mucho la atención porque Emmanuel dice, ¿no? Que la paciencia es la perseverancia en el bien a través de todas las vicisitudes y de todas las circunstancias. Y hay algo que dijo el Sebas al principio, él dijo, ¿no? O sea, a veces queremos cultivar, sacar la paciencia de la nada, se construye, ¿no? Hay un conferencista que nos gusta mucho a nosotros, a mí, el Sebas, y hizo una analogía ahí que me gustó mucho. Él decía que nuestra vida es como un barco, ¿no? En un barco en el mar, evidentemente, y el mar representa la vida. A veces está calmito y a veces está agitado, ¿no? Pero siempre cambiante, siempre en movimiento, siempre hay una impermanencia. Entonces las olas pequeñas son esas, vamos a decir, esas pequeñas molestias diarias, el tráfico, un malentendido, un retraso, un email, una crítica injusta. Son pequeñas sacudidas, pequeñas olas que nos dan pequeñas sacudidas que nos irritan, pero que si no sabemos manejarlas, nos van desgastando. Y también hay esos días donde las olas son más grandes, que son las crisis más profundas, por ejemplo, una enfermedad, una pérdida, una traición, una crisis económica, lo que sea. Tormentas que nos ponen más a prueba nuestra estabilidad y nuestra fe. Entonces, la paciencia es la capacidad de mantener el barco estable. ¿No? Sea como sea. No se trata de evitar las olas porque las vicisitudes es imposible para nosotros en el mundo en el que estamos, en el estado en el que estamos. Las vicisitudes siempre van a estar ahí. Entonces es imposible evitar las olas, pero es posible aprender a navegar con ellas. Ahora, si no practicamos la paciencia en las pequeñas irritaciones de la vida, ¿cómo esperamos mantener la serenidad ante una gran prueba, ante una tragedia, ante una enfermedad? O sea, no podemos pretender eh, realmente como afrontar algo bien difícil si no hemos cultivado esas pequeñas cosas. O sea, que quien no sabe manejar la frustración en el tráfico, difícilmente va a poder manejar un diagnóstico de una enfermedad grave. ¿Entienden? ¿No? Quien no puede perdonar una palabra así mal dicha, difícilmente va a perdonar una gran ofensa. Entonces la paciencia es esto que dijo Carolina, es un ejercicio, es un músculo, se ejercita, se entrena. Cada vez que elegimos no reaccionar con esa impulsividad, ya estamos fortaleciendo nuestra paciencia. Cada vez que hacemos esas respiraciones que hablaron, que callamos una queja o perdonamos una pequeña falta, estamos ya ejercitando nuestra alma, ejercitando la paciencia. Entonces, ese es el llamado, ¿no? Que quien se acostumbra a mantener así la calma en lo pequeño, s- nos ayuda a construir cimientos más sólidos, fuertes para cuando lleguen las grandes pruebas. Si no aprendemos a navegar en las pequeñas olas, gente, no lo vamos a hacer cuando lleguen las tempestades y las tormentas. Entonces realmente es una conquista diaria, ¿no? Eso es construir sobre la roca, a lo que nos llama Jesús a construir sobre la roca nuestra casa. Nuestra casa está construida sobre la arena, cualquier viento, cualquier tormenta nos la tumba. Sobre la roca es más difícil, pero sobre la roca, como nos dice César, no sé si algún día han tratado de cavar sobre una roca, toma mucho más esfuerzo que hacer un pocito en la arena, mucho más esfuerzo. Entonces lo tenemos que ver de esa manera. Hay una... No, 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 quería no. decir... No, porque quería cambiar de tema porque hay una frase en el texto como que me llamó la atención y que digo, bueno, sería el colmo, ¿no? Porque estuvimos hablando mucho de tener paciencia en el dolor, lo que es, o sea, obvio, ¿no? Y todos entendemos por qué, pero él dice tener paciencia en el dolor y en la Lo que alegría. menciona Antonio, sí. Eso, entonces uno dice, no, pero sería el colmo también que tengamos que tener paciencia en la alegría, no podemos disfrutar de la alegría. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tener paciencia en la alegría? Porque la alegría sin moderación, sin reflexión, también nos acaba desequilibrando. Puede desequilibrar y llevarnos a excesos, puede alejarnos de nuestros deberes morales. A veces
En momentos de calma, de tranquilidad, de alegría, cuando nos sentimos bien, no pensamos en Dios para nada, no rezamos. Ah, en el dolor, ahí sí, acudimos corriendo, ¿no? Pero en esos momentos más tranquilos pasa a ser en segundo plano, ¿no? Así disfrutamos y no nos acordamos para nada de Dios. Entonces, Emanuel dice, hay una frase que él dice que es preferible llorar sobre los aguijones de la resistencia que sonreír sobre los narcóticos de la caída. Y si reflexionamos bien, sí, hay muchas personas sonriendo en el mundo que están cayendo, que están en caída espiritual, pero están sonriendo. Y hay muchas personas que están llorando en el mundo, pero que están en profunda ascensión espiritual. Entonces, es mejor, ¿no? A final de cuentas somos espíritus, es mejor llorar y estar firme en el propósito sobre los aguijones de la resistencia, de la paciencia, a que sonreír, fascinado por los placeres, por las locuras del mundo, a que nos causan euforia y alegría, pero que es muy efímero a final de cuentas, que no dura. Entonces, por eso Emanuel también nos habla de la paciencia en la alegría, ¿no? En la alegría mantener el equilibrio, también actuar con prudencia, acordarse de Dios también, gente, no es solo en los momentos de dolor y de desesperación. No, a veces me pongo en el lugar de Jesús y de Dios, que dice, bueno, este solo en problemas se acuerda de mí, ¿no? Cuando todo va bien, ahí andamos como si nada, ¿no? Pero que esté siempre presente en nosotros, ¿no? Y bueno, actuar con templanza, ¿no? Con equilibrio en cada momento, en el dolor, pero también en la alegría. Se nos acabó el tiempo, pero esto que dijo el Sebas al final, que solamente nos acordamos de Dios cuando estamos en las preocupaciones o cuando está la tormenta, ahí está esta enseñanza de Jesús, esta parábola, ¿no? Donde está en el barco, ¿no? Que los discípulos están en el barco y Jesús está durmiendo pues en el camarote del barco, ¿no? Está durmiendo bien tranquilo. Y todo está súper bien, ¿no? Están ahí las olas bien calmitas y los discípulos no hay problema, ni se acuerdan que Jesús está dormido ahí atrás. Pero ahí empiezan las olas fuertes, ahí empieza la tempestad, ahí entra el pánico y ahí corran a despertar al maestro, ¿no? A decir, Señor, ahí está la tormenta afuera, ven y ayúdanos. Ahora se acordaron en ese momento que Jesús estaba durmiendo allá en el camarote. Entonces así es nuestra vida. La verdad es que así es, solamente nos acordamos de Él cuando ya están las tormentas a todo lo que da. Entonces, pues es acordarse en todo momento, en la alegría, en la tristeza, en la soledad, en la compañía, y que eso es lo que estamos buscando. Vamos a terminar nuestro estudio. Hay muchas cosas que fueron dichos bien, bien interesantes. Por ejemplo, eso de silenciar, que Marisol dijo mejor no hacer nada y que Rebeca habló del silencio, que dice ahí el texto, ¿no? Mejor silencia y perdona, que es también bien importante, pero bueno, mucho para reflexionar y entender que el silencio nunca es una debilidad, gente, el silencio es inteligencia emocional. El silencio frente a los insultos, a las injurias, es avance moral, ¿no? Muchas veces debemos de pensar como cuando un niño hace un berrinche, si uno le grita, el niño se altera más. Si nos quedamos en calma, poco a poco se calma también. Entonces, es siempre posicionarse de esa forma, ¿no? Y no es decir, perdonar no quiere decir a la persona que lo que hizo está bien, sino que decirlo, lo que hiciste estuvo mal, pero yo elijo, pues no guardar rencor, yo elijo perdonar, yo elijo pues no entrar al mismo nivel que tú. Entonces, bueno, vamos a hacer nuestra oración agradeciendo por las enseñanzas de hoy. Voy a compartir. Ya. Se puso. Ya. Entonces los invito a todos a dejar por un momento, avance, ¿no? Dejar por un momento, concentrarnos en la oración, a sentir esta luz,
esta presencia, estas presencias, nuestros queridos benefactores, a los mensajeros de nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo. Elevemos nuestro corazón, nuestra gratitud a aquel que es luz en el camino, al perfume de nuestras vidas. A ti, Señor Jesucristo. A ti elevamos nuestra oración y nuestra plegaria, pidiéndote, Señor, que nos acompañes, que nos bendigas con tu presencia. Agradecemos porque has abierto nuestros ojos, nuestros oídos, que finalmente, Señor, hemos escuchado tu llamado. Sabemos que aún tenemos mucho que aprender. Sabemos, Señor, que aún no hemos asimilado completamente tus enseñanzas, que aún no hemos aprendido a amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos, que aún no sabemos perdonar. Sabemos que aún guardamos rencor y resentimiento en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque no podemos solos, porque necesitamos de tu amor y de tu guía, porque hemos sido impacientes con nuestros procesos, con nuestras relaciones. Hemos entendido, estamos en el lugar correcto y con las personas correctas, necesarias para nuestro progreso y nuestro avance. Ayúdanos, Señor, que no sabemos muchas veces cómo limpiar nuestros corazones, cómo deshacernos del orgullo, del egoísmo y la vanidad. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros corazones a tu luz, a tu amor, a todo lo sano, a todo lo puro. Nos ayuda a trascender el viejo yo, para dar luz a algo mejor, algo nuevo, algo transformado. Sabemos, Señor, que nuestro objetivo es acercarnos cada vez más a ti. Y eso solo lo lograremos perseverando en el bien, disciplinando, cultivando el amor y la humildad en nuestros corazones, caridad y fraternidad. Estamos aquí, Señor, en este mundo para aprender. Ayúdenos a ser buenos estudiantes, buenos seguidores de tu doctrina, fieles a tu enseñanza. Permítanos, Señor, en este momento, abrirnos a tu amor, al entendimiento, que las enseñanzas que recibimos el día de hoy nos ayudan a fortalecernos, a practicar más la paciencia, no solo con nosotros mismos. Aprender, Señor, y aunque somos imperfectos, hemos entendido la lucha que nos corresponde. Apenas hemos empezado el buen combate, luchar contra nuestras imperfecciones e infidelidades. Para eso te pedimos, Señor, fuerza, valentía, afrontarnos a nosotros mismos, paciencia, paciencia en nuestros corazones, en nuestras relaciones, en nuestros trabajos, con todo aquello que realizamos. Que la prisa no, Señor, enemigos de una vida feliz, con tranquilidad y paz. Bendice, querido Maestro, nuestros esfuerzos. Bendice cada momento que elegimos de perdonar, cada momento en que elegimos ser felices entre las aflicciones.
que el dolor, Señor, es una bendición, porque el sufrimiento es opcional. Ayúdanos a escoger siempre la mejor parte en todas las circunstancias. Ayúdanos, Señor, a aprovechar todas las oportunidades que se nos dan. Porque cada una de las cosas que nos acontecen son para nuestro bienestar. Gracias, Señor, por la experiencia. Gracias por esta vida, por todas las bendiciones que recibimos diariamente. El amor y la intención que hemos puesto en esta oración, en este estudio, puede ser llegado a todos nuestros seres queridos, llevado a todos aquellos que no te entienden, y el miedo, aquellos que se rebelan, caminan en la oscuridad, aquellos que oscilan en sus sombras, y aquellos, Señor, que apenas empiezan este emprendimiento de este camino de liberación. Todos nosotros, Señor, bendice a nuestros hijos, bendice a nuestros seres queridos, aquellas personas especiales que están pasando por necesidades, sean materiales o espirituales. Que nuestro camino, Señor, sea iluminado en dirección a ti y a nuestro Padre, hoy y siempre. Gracias.